Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, soy Dora Luz Avilarzani, de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera. Les doy la más cordial bienvenida al seminario con el tema titulado Dunas Costeras. Pues las dunas costeras son ecosistemas situados en la zona costera entre el mar y el continente, motivo por el cual son extremadamente frágiles ante la acción de eventos oceano-climatológicos y humanos. Como podemos ver, pues las dunas de arena no solamente son cerros llenos de arena, sino que también son una herramienta muy importante que nos protege de la acción del oleaje y del viento, producida principalmente por ciclones o huracanes. ¿Por qué son importantes las dunas costeras? Bueno, porque son una reserva de arena para la propia regeneración natural de las playas. Los vientos dominantes en las zonas costeras tienen un círculo de movimiento natural de las arenas hacia el interior y en algunos casos hacia el exterior. Cuando los oleajes son extremales o son muy fuertes, el ancho de nuestra playa se reduce notablemente. En cambio, cuando los oleajes son pequeños o muy calmos, el ancho de nuestra playa se hace más grande. Esto permite que bajo la acción del viento esta playa pueda moverse formando pequeñas dunas. También son muy importantes las dunas porque son elementos del paisaje con un enorme valor ecológico. Las dunas constituyen la zona de transición natural entre la línea de costa y espacios de humedales ricos en biodiversidad y vitales para la buena salud del planeta a nivel global. Sirven como barrera protectora de la costa, frenando el avance de los oleajes y evitando inundaciones costeras. Pues las dunas las podemos ver nosotros alrededor del mundo, pero existen dos requerimientos básicos para que puedan formarse. Uno es la disponibilidad de aportes de arena de playa de tamaño adecuado. Y el número 2 sería que los vientos procedentes del mar sean capaces de transportar las arenas hacia el interior. Muy bien, esto nos va a permitir a nosotros determinar la morfología de una duna. Para esto, los factores principales que la determinan son la naturaleza de las arenas, especialmente su tamaño y clasificación, las características del régimen de vientos, que es su intensidad, magnitud y dirección, la aportación de arena al sistema dunar, si existen bancos de arena, qué tan ancha es nuestra playa, la cubierta de vegetación, la topografía de la zona terrestre adyacente a la playa y el grado de humedad que puede existir en la duna. En esta figura tenemos una sección típica de una duna donde podemos observar la incidencia del viento, la incidencia de la dirección del viento, formando una cara de barlovento, una cresta y un borde donde la arena comienza a deslizarse por la zona de sotavento. Esa sería la sección típica de una duna. Ahora bien, como hemos observado, pues el viento es un factor muy importante en el movimiento de nuestras dunas. Para ello, cuando el viento comienza a incrementarse, logra mover los granos de arena a este movimiento o a este umbral donde inicia este movimiento. Se le denomina velocidad de corte y velocidad de corte de inicio de movimiento, y está dado por esta ecuación, donde podemos ver que depende principalmente de las características de las partículas de la arena. Ahora bien, de acuerdo a las diferentes intensidades del viento, tenemos aquí una clasificación morfológica de los diferentes tipos de dunas que forman nuestro sistema dunar. Tenemos lo que es la zona de la playa, la formación de las pequeñas dunas embrionarias que en algunos casos están en contacto con el mar. Ahí el viento es lo suficientemente fuerte para evitar que exista una suficiente vegetación que permita que las dunas sean fijas. Posteriormente tenemos las dunas embrionarias que
aquí en esta zona también crece, también el viento es demasiado fuerte, sí logran que se pueda existir vegetación, pero no la suficiente para evitar que estas puedan seguir siendo dunas móviles o puedan seguir moviéndose. Posteriormente a las dunas móviles tenemos las dunas fijas, donde ya existe una mayor vegetación, ya que el viento sopla aquí con menor intensidad. Posteriores a las dunas fijas tenemos una zona de depresión interdunares, donde que nos permite nosotros separar a las dunas fijas de las dunas estabilizadas. Las dunas estabilizadas son las que se encuentran ya más cerca de la tierra, más hacia la zona terrestre, donde existen suelos menos salinos. En estas dunas estabilizadas nosotros podemos ya observar el crecimiento de árboles y algún otro tipo de vegetación leñosa y inclusive palmas de los diferentes tipos que existen en nuestro país. En México tenemos un importante sistema de dunas costeras, sobre todo en la costa de México y Mar Caribe, en una longitud aproximada de 205 kilómetros lineales. Esta zona, este sistema de dunas se divide en 3 zonas principales: el estado de Tamaulipas y norte de Veracruz, donde predomina un clima seco con precipitaciones bajas a medias, con dunas de arena calcárea y cuarzo. En esta zona se encuentran grandes cordones de dunas. En nuestro país se encuentran en esta zona las dunas con mayor altura. También existen en esta zona sistemas de humedales, como es la Laguna Madre, que se encuentra en el estado de Tamaulipas y parte del norte de Veracruz. La segunda división de esta zona son el centro y sur de Veracruz, así como el estado de Tabasco, donde se presenta un clima húmedo y cálido con arenas de cuarzo, formando también un complejo sistema dunares. En esta zona ya existe un poco más de vegetación porque el clima es más húmedo. Y por último tenemos la zona de la península de Yucatán, que cuenta con un clima cálido y seco, con dunas de arena calcárea, de ahí el color de la arena, un poco más clara. En esta región se encuentra una variada vegetación de matorral. En las dunas consolidadas inclusive podemos ya ver palmeras. La vegetación típica de las dunas en nuestro país pues principalmente está compuesta por especies como la riñonera, comúnmente llamado riñonera, que es la Hipomoea pesca prae. Es una planta rastrera que se extiende muy fácilmente en las dunas y es muy común verla en casi todas las dunas del Golfo de México. Su semilla es muy volátil, requiere de poca humedad, por eso es que es muy fácilmente de encontrarla, de reproducirse y de encontrarla en nuestro país. Tiene el nombre de riñonera porque se tiene la creencia de que al preparar con las hojas una infusión y se la toman, pues sirve como para limpiar los riñones. No es una receta, sino que es una creencia. Otra vegetación típica en nuestro país es la verdolaga de playa, que es una especie de suculenta que se encuentra tanto en la orilla del mar como en suelos salinos del interior. El color de la flor varía dependiendo de dónde se reproduzca esta planta. Inclusive se ha llegado a ver o existe en lo que es alrededor del lago de Texcoco. Otro tipo de vegetación también muy común en nuestro país es el lubero de mar, que es un arbusto pequeño, porque llega a crecer hasta 15 metros de altura. Posee unas ramas gruesas y lisas en su tronco. El tronco llega a ser lo suficientemente robusto para poder soportar esta altura, con un diámetro aproximadamente de 70 centímetros. Está conformado por hojas redondas que tienen
un racimo como el de la uva, como podemos ver aquí en la imagen del lado derecho. Son pequeños frutos de color moradito los que ya están maduros, y verdes pues los que todavía les falta por madurar. Tienen un sabor dulce, son muy ricos. También tenemos las palmeras de diferentes tipos, desde las palmas de coco hasta los diferentes tipos de palmas de ornato. Ahora bien, ¿por qué requieren nuestra atención las dunas? Porque son un ecosistema que requiere de diversa atención para su protección. Debemos de protegerlas, aunado a que es un bioma de gran extensión, de un poco más de 800,000 hectáreas distribuidas en el Océano Pacífico y Golfo de México, pero que están siendo destruidas principalmente por la acción del hombre. También cabe mencionar que, a pesar de su extensión y presencia en todos los estados costeros, estos sistemas han sido poco estudiados y valorados en nuestro país. Es por ello que la Comisión Nacional Forestal busca que las dunas costeras con y sin vegetación, que se han denominado zonas protectoras, sean cuidadas a través de un programa de proyectos especiales de la Gerencia de Conservación y Restauración Forestal. Las principales actividades que degradan las dunas son la disminución de los aportes sedimentarios fluviales u otros aportes de arena. Cualquier acción que nosotros hagamos tierra adentro también va a disminuir el aporte de sedimentos fluviales o de arena. La interrupción de la deriva litoral mediante la construcción de estructuras, diques y espigones. Cualquier estructura u obra de protección que nosotros construyamos para proteger nuestras costas, pues degradan el sistema dunar. La desestabilización de los expósitos arenosos fijados por la vegetación. Cuando hay poca lluvia, pues la vegetación tiende a secarse, y si existen fuertes vientos, pues existe movimiento de arena, entonces también desestabiliza y degrada las dunas. El incremento del nivel del mar por efectos del cambio climático o por efectos de temporales extremos, pues erosionan la parte baja de las dunas y también pues las degradan. La extracción de arena de las dunas o en la franja marina inmediata a ellas, pues también las degrada, como podemos ver en esta imagen. También las plantaciones forestales para fijar las dunas, que no se realice de manera adecuada, concienzada y analizada, pueden perjudicar y degradar las dunas en lugar de beneficiarlas. La urbanización y actividades de agricultura y ganadería que se realizan alrededor y sobre las dunas también las degradan, así como las actividades recreativas que se desarrollan en las dunas. Pues en México aproximadamente 1/3 de las áreas naturales protegidas incluyen dunas costeras. Y según la ley, las dunas costeras no son aptas para ningún uso agrícola, urbano o industrial, por lo que si nosotros llegamos a ver algún tipo de uso que se le esté dando a las dunas, pues debemos de avisar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se tomen acciones y pues se puedan corregir estas actividades. En algunos países como Francia, Estados Unidos y Canadá, las dunas han sido declaradas reservas naturales de la humanidad. En México no existe una legislación tal para protegerlas. Inclusive pues se hacen eventos deportivos como son el sandboarding, inclusive carreras de autos sobre las dunas de arena, y todo esto pues las va deteriorando. Para poder, una manera muy económica, aunque sí requiere mucho trabajo, es que nosotros podemos realizar para poder conservar el sistema dunar, es la eliminación de vegetación invasora. Esta eliminación se debe de realizar periódicamente durante un lapso de tiempo de aproximadamente 5 años, de tal forma que nos permita que esta vegetación invasora pues se elimine por completo.
Cuando el área es demasiado grande, pues entonces sí ya se requieren recursos económicos para poder rociar un herbicida que permita que esta vegetación invasora se pueda eliminar. La restauración de las dunas se puede hacer de forma pasiva y de forma activa. La forma pasiva requiere poca intervención humana y se basa en permitir que el sistema dunar se recupere por medio de sus procesos naturales, una vez que la fuente del disturbio fue eliminada. Y la restauración activa necesita de diversas acciones impulsadas y controladas por el ser humano y es mucho más compleja y más costosa, por lo que se implementa cuando el nivel de degradación es muy severo, cuando el origen de la degradación es humano, cuando existen elementos que facilitarán la restauración, cuando es imperiosa la restauración, cuando se cuenta con la capacidad técnica necesaria para realizar esta restauración y sobre todo cuando existen recursos económicos disponibles para poder hacer la restauración de las dunas. La rehabilitación básicamente consiste en la reconstrucción del ecosistema, pero con el conocimiento de que se requieren acciones periódicas de mantenimiento, ya que no se alcanzará su capacidad de regenerarse naturalmente. La revegetación se refiere a la siembra de especies vegetales con el fin de cubrir tierra desnuda. Como podemos ver, debemos nosotros de proteger la vegetación existente y de ser posible realizar pequeñas siembras de plantas. Los pasos básicos para restaurar las dunas costeras son 5 y consisten principalmente en la eliminación o control de las fuentes de degradación, en la recuperación topográfica, en la recuperación de la vegetación, en la protección del sitio, en el seguimiento y monitoreo a largo plazo. Para poder nosotros eliminar y controlar las fuentes de degradación, primeramente debemos de hacer un análisis que nos permita a nosotros identificar estas fuentes de degradación para en su caso poder eliminarlas. Estas fuentes de degradación pueden ser de origen natural o de origen humano, como nosotros podemos ver en estas dos fotografías. Las fuentes de degradación definitivamente es humana. Muy bien, una vez que se han identificado las fuentes de degradación y eliminado en algunos casos, debemos de proceder a la recuperación topográfica de nuestras dunas. Para ello se recomienda construir principalmente pequeños palizales que van a estar orientados de conformidad con las características del viento en cuanto a dirección, magnitud e intensidad, para poder nosotros atrapar la mayor parte de arena. Una vez que esta zona ha sido cubierta de arena, podemos volver a realizar otra plantación de palizadas en diferentes direcciones para poder seguir captando arena. Esto nos va a permitir que nuestra duna eleve su altura, inclusive el ancho de nuestra duna. Ahora bien, una vez que ya se tiene más o menos recuperada nuestra duna, procedemos a la revegetación. El objetivo principal es la consolidación de la duna reconstruida y el aumento de sus dimensiones, como lo mencionaba. Se utilizan para ello especies que pertenecen al grupo conocido como constructoras de arena. Son unas plantas que permiten atrapar la mayor cantidad de arena y evitar que pueda moverse tan fácilmente por el viento. Una vez estabilizadas las dunas, se puede iniciar la reforestación. Para poder realizar la reforestación se recomienda construir un vivero en la zona cercana a la zona que se va a restaurar, para que a la hora que nosotros podamos trasplantar nuestras especies no sufran de efecto post-trasplante que las vaya a secar fácilmente. Entonces, si el vivero se encuentra cerca, pues facilita mejor la reproducción de las especies. Así también se abarata el costo de transporte de estas plantas, ya que si se tuviera este vivero en un lugar más lejano, pues el costo de traslado sería muchísimo mayor.
Ahora bien, una vez que ya tenemos restaurada nuestra duna, debemos de proceder a su protección. Para ello se construyen pasarelas o puentes para evitar que se pisen estas especies que se han trasplantado y nuestro sistema pueda irse restableciendo al paso de los años. Ahora bien, ya una vez que se tiene restaurada, debemos de dar seguimiento a esta restauración. Para ello debemos de realizar un monitoreo donde se podrán detectar y resolver a tiempo los problemas. Por ejemplo, la presencia de erosión por algún fenómeno meteorológico, la invasión de alguna especie exótica o nativa con comportamiento agresivo y que el establecimiento y la supervivencia de plantas sean menores a lo esperado. De aquí, de acuerdo a todos estos problemas que se nos pueden presentar, es muy importante que nosotros monitoreemos nuestro sistema dunar. En esta imagen les presento un diagrama de flujo que nos va a servir para decidir cuándo y dónde es necesario realizar actividades de restauración de dunas costeras. Dependiendo de, por ejemplo, si el sistema está degradado, si no está degradado, qué acciones y qué pasos podemos seguir. Por último, pues sí me gustaría recomendarles que evitemos pisarlas, que utilicemos los accesos habilitados para el paso sobre las dunas, que valoremos y protejamos las especies que habitan en este ecosistema, porque recordemos que la vegetación es fundamental para la formación y el desarrollo del sistema dunar. Que depositemos los residuos que generemos en los contenedores específicos y todos en las playas o alrededores para que así se evite que estos puedan trasladarse a las dunas y las deterioren. Asimismo, cuidando el entorno, podemos disfrutar de él. Y como conclusión, considero que las actividades humanas sobre las dunas costeras han causado un extenso cambio ecológico y morfológico, incrementando la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros de manera muy significativa. Tanto la destrucción y fragmentación de ecosistemas dunares, así como los procesos relacionados con su formación y mantenimiento, han conducido a la pérdida de un gran número de playas, dunas y humedales, desencadenando un incremento del número de especies de organismos amenazados. A continuación les dejo una pequeña bibliografía para la cual pueden ustedes consultar si requieren conocer un poco más de estos ecosistemas, como les mencionaba, muy importantes y poco valorados en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.